Hola, esto es TDF Une. Bienvenidos a TDF Une, un espacio en el que escuchamos, dialogamos y aprendemos sobre diferentes temas de interés general. Hoy hablamos de cómo manejar nuestras finanzas personales en tiempos de crisis, qué debemos hacer, qué podemos evitar y sobre todo cómo tomar decisiones sabias en medio de la incertidumbre económica. Y para hablarnos de este tema está con nosotros una invitada muy especial, ella es Erika Hurtado. Por más de 8 años ha dedicado su vida a asesorar financieramente a muchos emprendedores. Ella misma ha sido también emprendedora de diferentes negocios. En este momento es líder del Ministerio de Finanzas y Visión Empresarial de su iglesia y tiene un proyecto personal llamado Finanzas con Eri, que busca que las personas tengan una relación sana con el dinero. Bienvenida, Eri. Qué gusto tenerte aquí en TDF1. Muchas gracias, Natalie, a ti y bueno, a todo el equipo por la invitación. Eri, adicional a todo esto que acabo de mencionar, también eres madre, eres esposa y estudiante activa. ¿Cómo haces para lograr todo esto? Bueno, pues cuando aprendes conceptos administrativos creo que los aplicas en todo, ¿no? O sea, aplicas administración de tiempo, de recursos y bueno, eso es lo que hace que podamos aprovechar y hacer múltiples cosas. Así es administración de todo, en últimas, que también impacta directamente en nuestras finanzas personales. Así es. Los conceptos administrativos solemos dedicarlos mucho a tema financiero, pero finalmente nos ayudan en otros ámbitos de la vida también, que impactan como tu sola vida, ¿no? Finalmente es solo una única vida. Erika, hoy hablamos de finanzas personales en medio de la crisis. Y hay una palabra ahí clave, que es la crisis. Para muchos es entendida como algo con preocupación, con temor, que es difícil de mencionar, que genera mucha incertidumbre en las personas. Pero paradójicamente para otras personas esta palabra se ha convertido en una oportunidad. Y digo una oportunidad porque muchas empresas que conocemos, que inclusive somos usuarios o clientes, nacieron en tiempos de incertidumbre, de crisis económica. Airbnb, Uber, Microsoft, o sea, FedEx, un montón de empresas que sus líderes idearon esas ideas, valga la redundancia, de negocio, las llevaron a cabo y hoy en día son casos de éxito. ¿Cómo deberíamos, desde tu experiencia, enfrentar la crisis y qué nos trae la crisis? Así es, Natalie. Bueno, digamos que ahí está como las posiciones de evaluación de la crisis, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de crisis nosotros tendemos a adoptar una posición de incertidumbre, de no voy a poder con esto, de cómo voy a salir de esta situación, de qué voy a hacer. Y esas personas que lideran esas empresas, como tú bien lo dices, son personas que adoptan una posición de evaluación frente a la crisis, ¿no? No están buscando el porqué de la situación, sino el para qué de esa situación. Y allí en medio de esa necesidad es donde encuentran ideas de negocio, es donde encuentran nuevas oportunidades, es donde ven realmente que la crisis, lejos de ser una situación de incertidumbre, de apagarte, puede ser una situación que puede llevarte a un nivel de vida diferente que tal vez tú has estado buscando, que has estado esperando. Entonces, es como tú ves esa crisis, ¿no? Esa crisis puede ser una oportunidad o puede ser un momento devastador. Ya la decisión está en ti de cuál es tu posición frente a la crisis y cómo vas a comenzar a gestionarla, ¿no? O sea, cómo empiezas tú a definir y a buscar de qué manera salir de esa situación finalmente. Es decir, que todo es cuestión de actitud. O sea, desde el punto de vista donde decidamos verlo como algo bueno o como algo que realmente pues de pronto puede impactarnos o ser algo malo. Digamos. Exacto, totalmente. Finalmente todo lo que hacemos día a día, si tú te das cuenta, los nuevos emprendimientos, los emprendedores que van surgiendo, siempre están buscando solucionar necesidades de otras personas. Eso quiere decir que en el mundo en el que vivimos, alrededor de lo que vivimos, siempre hay crisis para unas personas y oportunidades para otras. Ya tú lo que debes hacer es definir, bueno, ok, ¿qué voy a hacer yo, no? O sea, hacer una introspección y entender, bueno, está pasando esta necesidad, está pasando esto en el mundo alrededor, hay una pandemia, hay crisis económica en el mundo, estamos súper sufriendo que porque el dólar, que esto, ¿en qué posición me adopto? ¿En quedarme aquí esperando a que pase a mi alrededor y yo haga algo? O más bien yo me levanto y digo como, bueno,
¿cómo puedo yo sacarle provecho a esta situación? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo avanzar? ¿En qué puedo aportar? Y bueno, esa es realmente como lo que marca el éxito, lo que marca por qué unas personas aprovechan esa crisis y por qué otras personas finalmente se ven súper impactados y bueno, hay empresas que también en medio de la crisis quiebran, hay emprendedores que cierran sus negocios, si lo vemos a nivel de evolución, mira todo lo que ha traído, no sé, empresas como Kodak, empresas que antes eran en furor, llegó una crisis, llegó alguien que aprovechó una oportunidad en esa crisis y finalmente terminó por apagar la llama de esas empresas y sacarlas del mercado. Lo mismo pasa en el tema de finanzas personales, es exactamente igual. Bueno, yo no sé, estoy en una crisis, perdí mi empleo, mi emprendimiento cerró, bajaron mis ingresos, la cantidad de ingresos que tengo muchas deudas, no sé, o sea, el panorama puede verse muy difícil, muy complicado, pero siempre va a haber una salida y finalmente todo es temporal, ¿no? Las buenas temporadas no son para siempre, pero las malas tampoco son para siempre, entonces es la manera en la que yo asumo esas temporadas, en la manera en la que yo veo y cómo me proyecto, ¿no?, a avanzar al tiempo que va pasando. Qué bonito eso que tú dices, siempre hay un aprendizaje detrás de la crisis, siempre hay una oportunidad de ver qué puedo aprender, cómo puedo mejorar y reinventarse. ¿La crisis nos ayuda a reinventarnos, Erika? Totalmente. Yo creo que cuando ya salimos de la crisis y bueno, adoptamos una posición de introspección y entendemos el para qué de esa crisis, siempre va a salir algo bueno de una crisis. Siempre es como un proceso que te va cambiando de nivel, ¿no? Hay estudios que dicen que los emprendimientos, por ejemplo, que sobreviven a los 5 primeros años de su función son emprendimientos que ya van a ser muy estables por el resto del tiempo de su existencia, pero finalmente es por eso, porque los 5 primeros años normalmente estás en crisis, estás pagando el capital que tal vez invertiste, estás entendiendo tu modelo de negocio, estás buscando tu público objetivo, estás haciendo tantas cosas para entender que si logras sobrevivir esos 5 años, ya de ahí para adelante con toda seguridad vas a encontrar tu punto de equilibrio, vas a poder ser una empresa que ya tenga mayores posibilidades, pero yo creo que sí, nosotros los seres humanos siempre estamos muy a la defensiva con los problemas, estamos muy a la defensiva con, no, pero ¿por qué esta situación? ¿Qué está pasando? Y estamos siempre buscando un por qué, ¿no? Y normalmente no el para qué de esa situación. Entonces, por eso la posición de evaluación es tan importante en ese aspecto. ¿Para qué? ¿Para qué me está permitiendo esto? ¿Para qué está pasando? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a lograr? Y no proyectarnos también que somos muy a la inmediatez, ¿no? O sea, yo solo veo mi momento ahora, solo veo lo que me está sucediendo en este instante, pero bueno, si tal vez me veo en 2 meses, en 2 años, en 10 años, en 20 años, el panorama resulta no ser tan difícil, ¿sí? Aparte que también evaluamos en esas crisis qué es lo peor que me está pasando. Muchas veces el miedo realmente al fracaso no lo imaginamos, ¿no? Está en nuestra cabeza, pero cuando hacemos una evaluación nos damos cuenta de que las cosas no están tan graves, ¿sí? No sé, tengo la super deuda, debo muchísimo dinero, me quedé sin empleo, ¿ahora qué voy a hacer? Te estás imaginando un panorama terrible sin ni siquiera haber ido a hablar con el banco, sin ni siquiera haber ido a revisar qué soluciones puedes tener. Entonces, evaluar esa situación es muy importante y bueno, proyectarla también a un plazo mayor nos hace siempre reinventarnos. Bueno, Erika, justamente hablamos de ese plan. ¿Por qué es importante aprender a manejar nuestras finanzas personales? Es como si fuera la base de nuestra economía. No solamente le compete a las organizaciones, a los empresarios, sino desde cada persona como individuo debemos aprender a administrar todos esos recursos. ¿Por qué es tan importante? Mira, yo creo que esto es un principio muy fuerte y muy oculto, ¿sabes? Porque finalmente no nos lo enseñan, o sea, es algo que es desconocido porque en el colegio nuestro sistema educativo no enseña finanzas, muchas veces la universidad no te enseña finanzas, tus padres muchas veces tampoco. Y cuando tú creces y recibes, no sé, tu primer salario y no lo sabes manejar, te enfrentas como a situaciones muy complicadas. Y hablamos mucho de finanzas, ¿cierto? O sea, tú hoy en día escuchas muchísimo de finanzas, ya ha ido avanzando un poco más esto, pero nos olvidamos de la segunda parte que es personales, es decir, de evaluación tuya también. Es decir, yo como persona,
tus finanzas o tu administración financiera nunca va a ser igual a la de otra persona, porque tus metas, tus expectativas, tus objetivos, tu camino de éxito es muy distinto al de otra persona. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, primero partiendo del yo, o sea, del yo como persona, de entender yo qué quiero, qué sueño, cuáles son mis metas, cuáles son mis proyectos. Y cuando yo tengo eso puesto, comienzo a ir ejecutando un plan financiero, ¿cierto? Comienzo a educarme, comienzo a entender qué gasto, en qué me lo gasto, cuánto me gano, si es suficiente para ejecutar ese plan. Pero cuando tú no tienes un objetivo trazado es muy difícil que llegues a él porque no existe, estás caminando sin realmente una meta. Entonces, eso es lo que pasa con las finanzas personales. Tú recibes un ingreso mes a mes, sabes que tienes que pagar gastos básicos, pero nunca te sobra o nunca logras llegar al final de mes porque no tienes una meta trazada. Entonces no tienes una meta de ahorro, no tienes una meta de inversiones, no tienes una meta de nada, entonces pues gastas y gastas y gastas. Entonces cuando aprendes a administrar tus finanzas personales, ves más cercanos tus sueños, ves más cercano porque tienes un plan trazado. Entonces ese carro, esa casa, no sé, esos viajes que tú quieres, los ves más cercanos. Y eso finalmente te impulsa también, ¿no? Te ayuda, te motiva, te llena de fe, te llena de entendimiento, te llena de entender que sí lo puedes lograr si puedes administrar correctamente. Todo está en el poder de la administración. Es decir, que también nos da como un propósito y un sentido del por qué trabajamos, ¿no? Para qué también tenemos esos ingresos y cómo podemos apuntarlo hacia nuestros sueños. Exacto, mira que en nuestras mentorías o en las asesorías que brindamos nos encontramos mucho con eso, ¿sabes? Personas que tal vez llevan 10 años trabajando, que tal vez llevan 20 años recibiendo ingresos, que han venido, que no sé, están como en ese proceso, pero finalmente no tienen definido un por qué lo hacen, ¿sí? Y yo... Pasa mucho, Erika, total. pasa mucho. Y se desarrolla sobre todo como una relación de pelea con el dinero, o sea, como qué sentido tiene, que está muy ligado también, porque tenemos que hablar, aunque a veces sea un tabú, pero es importante. Sí, el dinero es muy importante, es una base fundamental porque el dinero mueve el mundo en el que vivimos, ¿sí? Digamos que si tú no tienes dinero, finalmente tu mundo se mueve, tu mundo se percibe y aunque no es lo más importante, sabemos eso, sí es una base fundamental a la que no debemos ver de esa forma, a la que no debemos ver como un tabú, como que es malo, como que no lo toco, porque su diseño original fue finalmente satisfacer necesidades, ¿no? O sea, el dinero se creó con el fin de satisfacer una necesidad de compra, venta, de oferta, demanda, que finalmente es lo que hace que tú subsistas, finalmente es lo que hace que tú vivas. Entonces, el dinero no debemos verlo de una forma errada, más bien debemos aprender de él, ¿no? Más bien debemos entender, bueno, cómo lo administro, cómo lo manejo, hasta qué punto quiero llegar. Cuando tú como consigues esas metas y esos objetivos y tú los consigues, tú tienes felicidad, ¿cierto? O sea, no sé, si una persona sueña con una casa y compra su casa, tiene felicidad, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros debemos proyectarnos a manejar el dinero de la forma en que el dinero nos brinde felicidad y no carga, que no sea para nosotros motivo de tristeza, bien sea tenerlo o no tenerlo, porque sabemos que aunque hay personas que tienen muchísimo dinero, finalmente no consiguen la felicidad. Entonces, por eso decimos, no es lo más importante, pero sí es importante que sepamos tener una sana relación con él. Y precisamente pues eso es lo que buscamos. Erika, tú dices algo muy importante, la gratitud. Se nos olvida agradecer por nuestro salario, por los dones, por los talentos, por todo lo que recibimos y los recursos que tenemos para administrar. ¿Qué tan importante es la gratitud también en el manejo de las finanzas personales? 100%, es 100% importante porque mira qué sucede, pasa mucho que cuando tú no eres agradecido quiere decir que no estás conforme nunca con lo que tienes y eso siempre te va a llevar a querer más y más y más. Y por eso encontramos mucha maldad finalmente también, ¿no? Encontramos muchas personas que con tal de conseguir más y más y más son capaces de hacer cualquier cosa, son capaces de realizar cualquier cosa. Y yo creo que una parte sana en las finanzas
es establecer límites con el dinero, ¿sí? Es entender, bueno, si yo recibo demasiado dinero, demasiada bendición, ¿hasta qué punto ese dinero va a ser parte de mí? ¿O hasta qué punto va a ser para extender gratitud a otras personas? ¿Hasta qué punto yo voy a ser generoso? ¿Hasta qué punto yo voy a ayudar? ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo puedo? Hay personas tan millonarias en el mundo que si esas personas donaran el 10% de sus fortunas, se podría acabar el hambre del mundial, ¿sí? Y pues no están concebidos así porque finalmente nunca le pusieron límite a sus recursos y bueno, ahí ya entra el tema de la avaricia, ahí ya entra el tema de esto que volvemos al principio, no trae felicidad a nuestro corazón, no trae tranquilidad, no trae paz, entonces se desordena como el diseño original que le damos a eso. El agradecimiento es la base de todo, ¿sabes? Yo creo que no solamente de las finanzas, sino de todo lo que tienes. Todo lo que tú tienes, hay otra persona que lo quiere, ¿sí? Y todo lo que tú quieres, hay otra persona que lo tiene. Entonces es importante agradecer por lo que yo he recibido, ¿no? Por lo que yo he recibido de parte de Dios también y entender que esto que Él me está dando es lo que puedo administrar en este momento. Si yo quiero más, bueno, tengo que ser un mejor administrador. Si yo en este momento tengo un salario, no sé, mínimo, un salario básico que me permite para mis necesidades, bueno, yo tengo que saber administrar eso para que después cuando tenga más también pueda administrarlo, si no, pues va a pasar que mi corazón no va a estar preparado para eso. Gracias, Erika. Bueno, hablamos entonces de esas herramientas prácticas que nos puedan ayudar en nuestro día a día, de las cuales también podemos formarnos, quizás compartir este proyecto en familia, organizarnos, decir, bueno, vamos a salir adelante, esta es nuestra meta, motivarnos. ¿Cuáles son esas herramientas que desde tu experiencia nos puedes compartir para manejar nuestras finanzas personales en tiempos de crisis? Bueno, mira, yo defino mucho de que el manejo de finanzas personales casi que es un 10% herramientas, pero es un 90% carácter. Entonces tú encuentras muchas personas que leen miles de libros de finanzas personales, que toman todas las mentorías en el mercado, que conocen cómo funciona la economía mundial, todo, pero cuando tú adentras a sus finanzas personales te das cuenta que todo lo que aprendió no lo está aplicando. Entonces antes de entender las herramientas prácticas, tú debes entender que primero está el yo, ¿no? Primero es mi carácter y es tomar la decisión de voy a administrar mis finanzas correctamente porque quiero estar preparado para administrar todo lo que Dios me va a traer, ¿sí? O sea, todo lo que finalmente puedo recibir, ¿no? Creo que en todos los ámbitos nos hemos dado cuenta que nada es imposible, ¿sí? Yo puedo no venir de una familia adinerada, puedo no tener una herencia, puedo no tener múltiples estudios, pero vemos multimillonarios en el mundo que no han necesitado de eso para generar grandes fortunas. Y si ellos lograron hacerlo, no hay razón por la que tú no lo puedas hacer. Entonces es prepararme, pero tener primero el carácter para saber de qué voy a administrarlo. Y ya hablando como de las herramientas, bueno, yo digamos que establezco como siempre 3 pilares para esto súper importantes y el primero de ellos es controlar mi situación actual, ¿no? Evaluar en qué momento estoy, en este momento de mi vida, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos, cuánto es mi patrimonio, el capital que tengo, los ahorros que tengo en este momento y evaluar como mi situación actual. Entonces hay 2 acciones en particular que me gusta mucho aplicarlas para esto y la primera de ellas es, bueno, tengo que establecer cómo voy a registrar mis gastos y mis ingresos mensuales. Por ejemplo, si tú eres empleado, es muy fácil establecer tu ingreso mensual porque tú sabes que te pagaron tu salario y ya, sí, ¿cierto? Exacto, entonces sabes cuánto te va a ingresar mensualmente. Pero cuando tú eres un emprendedor, cuando eres una persona independiente, se vuelve mucho más arduo el trabajo de entender cuánto te ingresa realmente de ganancias después de que tú sacas todos los gastos de tu negocio. Entonces, llevar un registro de eso es súper importante. Puede ser en un cuaderno contable, en una hoja de Excel, ¿cierto? De los ingresos. Ahora cuando hablamos de los gastos se complica un poco más, porque a nivel personal en las empresas, bueno, no es tan difícil porque tenemos entonces todo controlado, libros contables, etcétera. Pero a nivel personal es un poco más complejo porque el hecho de que tú registres
si te tomaste un tinto, si te compraste un chicle en la calle. Que se ve muchas veces como complejo. Exagerado, como que uno diría, no, yo no Exacto. necesito tampoco hacer eso, o sea, hasta allá tampoco, pero es necesario. Es necesario porque necesitas saber dónde estás. Va a llegar un punto en el que no vas a necesitar hacer esto, pero para hacer una evaluación de tu situación inicial, tú debes registrarlo. Entonces, ¿qué hacemos en Finanzas con Eri? Por ejemplo, un tema que hacemos súper fácil para registrar los gastos diarios es, nosotros vivimos en WhatsApp 24 horas, o sea, todo el tiempo estamos allí enviando mensajes. Entonces, cuando estamos administrando finanzas en pareja, por ejemplo, lo más fácil es arma un grupo en WhatsApp con tu pareja y allí registra todo. Registra lo que te gastaste, lo que te comiste. Sí, claro, al principio es como, no, pero es que me van a controlar, pero no. Pero es que tú lo estás haciendo por tu crecimiento, ¿no? Entendiendo que necesitas conocer tu situación para proyectarte. Ya has entendido que necesitas hacer esto para poder crecer en lo que quieres hacer. Entonces, arma un grupo en WhatsApp con tu pareja. Si es en familia, arma un grupo en WhatsApp con tu familia. Y si estás solo, arma un grupo solito y te sales después, ¿sí? Invitas a alguien y luego lo sacas. Y luego exacto, y te quedas tú solito allí. Pero WhatsApp es una herramienta muy, digamos que muy fácil para hacerlo. Y pues gratuito, ¿no? Hay muchas herramientas en el mercado que te permiten hacerlo y que sí. Está muy práctico. Es muy una herramienta que usamos todos en vez de descargar de pronto una app que también se puede, pero esto está muy práctico. Total, y destina un tiempo en la semana, no sé, al final de tu semana, para consolidar esa información. Es increíble de todo lo que te das cuenta en esto, o sea, es súper increíble de que lo que nos encontramos, no sé, personas que solamente en el tinto de la mañana se gastan 50,000 pesos al mes, en transportes, y eso te va a permitir entender cuál es la situación actual en la que están. Y segundo, algo que hacemos no como en un aspecto de conocimiento, sino de agradecimiento más bien, es listar tus posesiones, es listar lo que tú tienes, tu casa, tu carro, los electrodomésticos, todo lo que tienes a nivel material, y darle un precio, ¿no? No porque vayas a salir a vender todo lo que tienes, no, pero porque eso te lleva al agradecimiento. Tú a veces dices, yo no tengo nada, ¿sí? No, yo no tengo nada, yo no tengo en dónde caerme muerto, dicen oficialmente las personas. Y cuando hacemos este ejercicio, te das cuenta de todo lo que tienes. Te das cuenta de que tu celular vale, de que tu carro vale, de que los electrodomésticos de tu casa valen, y eso te lleva a agradecer y a lo que hablábamos ahorita, no ver la crisis tan terrible como parece, ¿no? Entonces, hacer esas dos cosas te va a ayudar a definir cuál es tu posición actual. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es, bueno, ya yo evalué mi situación actual y tengo que mirar qué balance me está dando esto. ¿Me está dando un balance positivo? Es decir, con los ingresos que tengo puedo vivir, con los ingresos que recibo puedo subsistir, y se van a cumplir mis sueños, o me está dando un balance negativo y necesito hacer algo. ¿Con balance negativo te refieres a no me alcanza? No me alcanza, no lo logro, es decir, no logro llegar a final de mes. Es muy fácil darte cuenta de un balance negativo, claro, porque te pagan y al otro día ya estás en ceros, ¿cierto? Tienes que pagar demasiadas cosas. Entonces, cuando vemos esto, están pasando dos cosas. Primero, tal vez no estoy siendo el mejor administrador, pero segundo, también puede ser que no estoy viviendo el estilo de vida que debo vivir acorde a mis posibilidades. Entonces nosotros vivimos en un mundo consumista, ¿sí? Que te lleva al consumo desbordado de muchas cosas. Entonces todos queremos tener el mejor celular, todos queremos visitar los mejores lugares, las redes sociales no ayudan a que tú entiendas tu estilo de vida actual. Entonces ahí es importante, uno de los tips financieros que nos dan los grandes gurús, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, es vive por debajo de tus posibilidades, ¿sí? O sea, ten tranquilidad en una vida pasiva, no te preocupes por cómo está viviendo el otro, ¿sí? Yo siempre digo que la bendición es de tu talla, ¿no? O sea, tu bendición es tuya, no más, o sea, es como la ropa, si tú te compras ropa más grande de tu talla, te queda mal, pero si te compras más pequeña también te queda mal. Entonces, ver esa bendición de qué posibilidades tengo para vivir, eso me va a ayudar a tener tranquilidad en el corazón y a evaluar a dónde quiero llegar, ¿sí? No es tan mal, o sea, soñar todo lo que queramos está perfecto, pero entender también hacia qué posibilidades estoy en este momento y qué debo hacer para llegar donde quiera estar. Entonces, cuando yo evalúo esa situación y digo, uy, tal vez estoy viviendo más arriba de mis posibilidades, puedo comenzar a generar acciones.
Entonces puedo comenzar, no sé, a pedir menos domicilios. Puedo comenzar, no sé, a ir menos en mi carro porque gasto más. Puedo comenzar a, no sé, tal vez vivo en mi casa que es enorme, que tengo 1000 habitaciones desocupadas, pero si yo la arriendo y me voy a pagar un arriendo más cómodo, tengo un nuevo ingreso acá, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, bueno, ya sé, estoy viviendo fuera de mis posibilidades. Ahora no es decirle a la mente, no, tienes que vivir así. No, es decirle, ¿qué necesito para estar en el nivel de vida que quiero llevar? O sea, el cerebro se pone creativo cuando tú le dices qué necesitas hacer y no cuando le dices no puedes hacerlo, ¿sí? Si tú le dices a tu cerebro, no me puedo dar ese gustico, es una frase muy coloquial de nosotros, no, yo no me puedo dar ese gustico, el cerebro se lo cree, no te lo puedes dar, ¿sí? No puedes, no eres capaz. Pero si tú le dices, ¿qué tengo que hacer para darme ese gusto? Ah, bueno, ahí el cerebro dice, se pone creativo, ¿no? Empiezas a crear ideas. Entonces, el segundo pilar es, bueno, si necesitas eso, aumenta tus ingresos. Busca cómo aumentar el flujo de dinero que te está llegando. Y para mí la mejor opción de esto siempre es el emprendimiento, ¿sí? Emprende, Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades, las empanadas te quedan súper ricas, los brownies, los postres, haz algo para aumentar tu flujo de dinero. Erika, inclusive es algo que nos disfrutamos, o sea, que podemos tener obviamente nuestra carrera profesional, pero seguro hay algo, un hobby, algo que nos gusta, que lo haríamos inclusive gratis. Exacto. Y eso puede generarte mayores ingresos, ¿cierto? Un error muy grande de los emprendedores y que vemos muchas veces es que cambian un ingreso por otro. Es decir, yo dejo mi trabajo para emprender, ¿cierto? Entonces no estoy diversificando, estoy cambiando. Y al momento de cambiar, yo voy a seguir generando los mismos gastos. Yo voy a seguir generando mi estilo de vida igual. Entonces, ¿qué pasa? No es cambiar un ingreso por otro, es más bien diversificar, ¿sí? Tú deberías tener 7 fuentes de ingresos. Entonces, muchas veces nosotros decimos como, no sé, monté un negocio y me estoy ganando solamente el 10% de los ingresos, de las ganancias. Listo, pero ¿qué prefieres? ¿Ganarte el 10% de 20 negocios o el 100% de solo uno que si te quedas sin él te quedaste en ceros? Entonces es diversificar como esa parte de los ingresos y bueno, poder avanzar en eso. 7 negocios. 7 fuentes de ingresos imagínate. deberías tener. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se comienza? O sea, bueno, el emprendimiento me imagino que ya es el primer paso. Exacto. Pero tú dices 7 negocios, 7 fuentes de ingresos. De ingresos, exacto. Cuando hablamos en finanzas hablamos de diferentes formas de generar ingreso, ¿cierto? Entonces hay un cuadrante que definimos súper chévere que es como el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Entonces, claro, yo tengo que generar 7 fuentes de ingreso, pero mira cómo debo de ser tan sabio para manejar mi tiempo de tal manera que me permita atender ciertas cosas. Entonces, supongamos que eres empleado. No, pero es que mi tiempo no me alcanza, ¿cómo voy a emprender? Claro. O sea, ¿de qué manera emprendo si es que estoy de, no sé, 9 de la mañana a 6 de la tarde en un Listo, emprende con algo que no signifique para ti una carga, sino que lo disfrutes, que lo puedas hacer en tu tiempo libre y lo veas genial. Entonces, no sé, ¿te gusta hacer postres? Bueno, haz postres y los vendes en tu tiempo libre, incluso en tu misma empresa, ¿sí? Busca fuentes de ingreso que no requieran que estés 100% en ellas. El concepto de libertad financiera nos habla mucho de que yo debería estar generando dinero, incluso durmiendo, o sea, ¿sí? Incluso en una playa, incluso en el lugar, en vacaciones, yo debería estar generando dinero. Y todo esto es un proceso, ¿no? Tú encuentras muchas personas que te dicen, no, invierte acá y ya te vas a volver multimillonario y todo esto. Hay mucho estafador en ese Hay un montón y hay negocios que son muy buenos de inversiones y que en realidad te van a dar posibilidades para que tú crezcas, para que tú avances, pero también tienes que entender que es un proceso, ¿sí? Y ahí viene una parte importante que es la educación, ¿sí? O sea, no pretendas, no sé, avanzar, emprender, ser el súper, si no has tenido una educación y no tienes personas que te acompañen en el proceso. Si lo haces de esa manera, va a ser muy probable que vengan fracasos y los fracasos pues siempre hieren el corazón, ¿no? Vamos entonces a nuestro tercer y último pilar. Bueno, el tercer y último pilar creo que es uno de los más importantes para mí y finalmente es la educación, ¿sí? Es, listo, tú necesitas aplicar algo práctico en tu vida, comienza a educarte en este proceso, porque cuando no tienes la educación suficiente, cometes demasiados errores y los errores financieros son costosos, ¿sí?
Los errores financieros son, me voy y me pido el supercrédito porque tengo una buena vida crediticia, pero lo invertí y lo perdí y te cuesta, eso te cuesta. Entonces cuando tú te educas, cuando tú tomas el carácter, tomas la decisión y adquieres las herramientas que te ayudan en ese proceso, es increíble cómo tu vida empieza a cambiar sin importar la cantidad de dinero que tú te ganes hoy en día. O sea, hay muchas personas que dicen, no, yo me gano el mínimo, ¿cómo voy a emprender? Con el mínimo puedes emprender, ¿sí? Con el mínimo puedes comenzar a construir, comenzar a ahorrar, comenzar a invertir, comenzar a hacerlo y te vas a dar cuenta que eso va a generar nuevos flujos de dinero que te ayudan. Pero educarte es lo más importante y digamos que es lo que te acorta, es el atajo, ¿no? Si tú te educas antes de, estás tomando un atajo, estás tomando el camino más fácil. Si tú lo haces sin educación, igual puedes llegar a la meta. Pero de pronto te vas a tener que tropezar mucho más y vas a tener que asumir consecuencias finalmente que te van a retrasar en el lograr ese objetivo. Entonces, cuando tú tomas educación financiera, lees, dedicas tiempo a recibir mentorías, dedicas tiempo a tener una persona que te acompañe en el proceso, que esté contigo, que te ayude, que impulse tu fe también, ¿no? Finalmente, porque esto también es un tema de, bueno, hacia dónde yo quiero ir. Entonces, eso te ayuda y te lleva a tomar el camino más rápido y, bueno, recibir esa vida que quieres tener. Gracias, Erika. Hay algo muy recurrente, una pregunta que nos han hecho que la gente quiere saber, sobre todo en nuestro país, con la situación actual. Hablamos de invertir. Cuando se tienen esos recursos, ¿es bueno invertir en medio de la crisis? ¿Se puede? Sí, totalmente sí. Es muy bueno invertir en medio de la crisis, pero invertir es un paso digamos, adelante, ¿cierto? Entonces, si tú estás en una crisis en este momento, ya adoptaste una posición de evaluación, la primera recomendación es primero sana tu situación actual, ¿sí? Primero sana tu situación financiera, entonces primero de alguna forma busca la manera de aumentar tu flujo de dinero para que ese flujo de dinero a su vez te permita también generar inversiones. El mundo de las inversiones es el mundo ideal para todos, ¿no? Es el mundo donde vemos las personas que se la pasan viajando, disfrutando y solamente viven de sus inversiones, sus dividendos, sus rentas, todo lo que les está generando. Es posible invertir en medio de la crisis, pero con sabiduría. ¿Sí? Con sabiduría siempre, entendiendo que el inversionista tiene que tener un carácter muy bien formado porque está dispuesto a perderlo todo, ¿sí? Y si no estás dispuesto a perderlo todo, vas a generar inversiones que no te van a generar rentabilidades a corto plazo. Eso quiere decir que no te van a sacar de la crisis ya. Entonces ahí tú tienes que poner en una balanza esto, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a perder todo en medio de la crisis? Si estás dispuesto y tienes la fe suficiente, avanza en el proceso, ¿cierto? Que también es como tener ese discernimiento, esa sabiduría de decir, ok, estamos en medio de la crisis, pero este proyecto puede ser viable. Exacto. De pronto bajo un poco la tasa de interés, de pronto como... ¿Eso Tal se podría hacer en crisis? Es muy probable, es muy probable. Mira, tenemos un ejemplo súper válido en la pandemia. En la pandemia bajaron las tasas de interés de los bancos y muchos inversionistas se apalancaron de pedir préstamos enormes con esas tasas de interés que fueron más bajas y incrementar sus negocios, o sea, hacer que sus empresas crecieran, hacer que todo esto, pero ahí había ya un conocimiento, había una sabiduría. Entonces todo el tema es como discernir mucho. En finanzas personales, ¿yo qué recomiendo? Siempre cuando una persona quiere generar, ya pasar al mundo de inversiones, bueno, tiene que haber pasado unos pasos, ¿cierto? Entonces tiene que haber entendido, tiene que tener un flujo de caja positivo a fin de mes, entonces no pienses de pronto en invertir si todavía no has aprendido a llegar a fin de mes con lo que te ganas, más bien trabaja en esto primero para que puedas invertir, tiene que tener un ahorro de emergencias para que puedas invertir tranquilo, que tú digas, si en este momento esta inversión no funciona, de alguna forma tengo cómo subsistir los próximos 3 meses, 6 meses, etcétera, y bueno, ahí sí invierte con tranquilidad. Si no pasa así, lo más probable es que pierdas tu tranquilidad con las inversiones. Entonces ahí es donde vemos que las inversiones te roban el tiempo, entonces estás 100% pegado al celular, al computador y bueno, el tiempo no debemos cambiarlo por dinero, ¿no? Porque el tiempo no se recupera. El dinero viene y va, él va volviendo, él es fluctuante, pero el minuto que acabamos de vivir no lo vamos a volver a vivir, entonces pues bueno, el tiempo es importante. Erika, para finalizar, de todo este conocimiento que nos has compartido, gracias.
Danos por favor un tip o algún consejo que tú le quieras dar a las personas para ser sabios administradores de lo que tenemos, que finalmente es donde necesitamos. Algo muy corto, pero que le pueda quedar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Bueno, lo primero para ser sabios administradores, nada, es entender y quererlo hacer. Mira, esto no es algo del otro mundo. A veces tú ves la economía como, no, muchos números, muchas cifras, mucho esto, pero es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo y que cuando tú dispones a hacerlo, por eso hablábamos de que el 90% es disposición, entrega, carácter para hacerlo, vas a darte cuenta que es más fácil de lo que creías y que te va a traer muchos beneficios. Entonces establece una meta de aprender de finanzas personales, de aprender a ser muy buen administrador, de soñar y visionar lo que quieres lograr con esto, porque para cualquier cosa tú necesitas una motivación. Para saber administrar también necesitas una motivación. ¿Cuál es la motivación que te lleva a querer administrar bien los recursos que tienes? Tal vez es una herencia de tus hijos, tal vez es un legado, tal vez es algo que quieres llevar. Bueno, busca esa motivación, encuentra esa motivación y bueno, empieza a trabajar en pos de ella, edúcate y avanza con toda la fe y el carácter del mundo. Somos en últimas administradores de lo que tenemos, no nos pertenece nada acá en la tierra, o es lo que dice la palabra del Señor. Así es, nosotros somos, lo único que tenemos son posesiones. Y mira que es tan bonito cuando tú entiendes que eres administrador, porque eso te quita los límites y las barreras. O sea, si tú eres el administrador de quien es el dueño del mundo, imagínate dónde puedes llegar. Todo lo que puedes alcanzar, no hay límites para lo que tú quieres, todo lo que tú quieres lo puedes conseguir y no depende de tu esfuerzo, de tus múltiples habilidades, no, depende de qué tan sabio administrador seas. Entonces por eso la petición siempre es ayúdame a ser un buen administrador, más allá de cualquier cosa, yo quiero estar listo para administrar todo lo que voy a poder tener. Gracias, Erika. Cuéntame dónde te podemos encontrar. Seguro que hay muchas personas acá incluida, que necesitamos también asesoría. ¿Cómo podemos buscarte? ¿Cómo podemos formarnos en este tema tan importante de las finanzas? Bueno, en mi Instagram, Finanzas con Eri, allí pueden encontrarnos, allí digamos que está todo el equipo detrás también ayudándolos, prestándoles asesoría y bueno, allí pueden contactar directamente conmigo y enterarse como de todo lo que estamos haciendo también en pro de este proyecto. Gracias, Erika, por tu tiempo, por tu conocimiento. Maravilloso aprender de esto y qué bueno que tengamos más espacios para que todos aprendamos juntos. Bueno, gracias a ti, Natalie. Bueno, pues aquí estábamos justamente con Erika Hurtado hablando de finanzas personales en tiempos de crisis, qué podemos hacer, esa actitud que podemos optar de tener quizás desde el temor o ver la crisis como una oportunidad. 3 pilares importantes que ustedes merecen ver en este video y escuchar también a quienes nos escuchan en nuestro podcast. Ya saben, esto es TDF Une. Les agradecemos por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como Mi Tabernáculo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.